aquí. Y si tienen alguna duda, háganmela saber. Aprovechemos este tiempo porque, como alguien dijo, solo es 1 hora. Tratemos de optimizar el tiempo en lo posible. Y si tienen una duda, siéntense con la libertad de comentármela por esta vía o por WhatsApp. Sí, sé que tardo mucho en responder, pero ténganme paciencia. No solo están ustedes, hay muchas más clases que tengo, pero vamos a hacer un espacio ahí para ustedes como siempre. Estoy tratando de ver cómo los puedo ayudar también la otra semana para ver si podemos seguir aclarando un par de cosas de la economía, porque he visto que tienen muchas dudas. También quiero comentarles algo con respecto a sus tareas. Pero vamos, mis jovencitos. En primer lugar, felicitaciones. Ya pasaron la parte más difícil, que era el módulo 1, 2, 3 y 4, que hay mucha información. Mucho les fue muy bien con respecto a lo de la frontera de posibilidades de producción. Se nota en su esfuerzo de su tarea número 3. Y a uno nota bien. Hago esto como para una especie de poderos ayudar con respecto a lo que es la matemática. Actualmente la matemática en lo que es la economía se está metiendo y se ha metido muy fuerte. Y van a ver más adelante se van a meter. ¿Alguien puede bajarle volumen a su audio externo, por favor? Para que todos estemos oyendo lo mismo y todos. Perfecto, pues jóvenes. Bueno, ¿qué les puedo comentar de sus foros? Muy bien, me gusta cómo es redactado, pero siempre recuérdense lo importante es que me copien el link de donde sacaron esa información. Yo así sé si me lo están diciendo de forma verdadera, escrita por ustedes, o me lo están copiando. He recibido comentarios de que hay personas que dicen que no, que yo sí lo copié, y hay una especie de información que nosotros entre los catedráticos sabemos que los alumnos lo copian de una forma muy sencilla de verlo. Tratemos de no hacerlo porque eso es muy... No, ya sé que ustedes, si es un curso más y ustedes lo que quieren es terminar la maestría y salir, no les importa nada más, común en el 99% de los alumnos, pero uno estudia por la vida y les digo, ya a mi nivel, yo ya sé que en realidad no le ayuda mucho de solo pasar una clase, hay que aprender todo un poco. Ya que pasó la regañada, vamos mejor, chicos. Entonces, ahora tenemos lo que son el módulo 4 y el módulo 5. En este módulo vamos a ver un poquito más congruente lo que yo le he venido hablando con respecto a la producción, más o menos los factores que existen y cómo se hacen. Y vamos a ir hablando poco por poco. Siéntanse en la libertad de interrumpirme cuando sea necesario, por si tienen alguna duda al respecto. ¿Sí? Vamos pues, jovencitos. En el módulo número 4 vamos a producción, el proceso de producción, factores de la producción, la capitalización y el proceso de la producción, el precio de los factores de la producción, la empresa, por ende lo que es el empresario, y los famosos derechos de propiedad. Solo permítame, vamos a ver, yo también sacar mi presentación. Vean, con lo respecto, hablando un poquito más de lo de la producción, ¿qué tan importante podrá ser que un país produzca? Si alguien de ustedes se tomó el tiempo suficiente para leer las presentaciones que le envié, que lo dudo, ahí hay mucha información de lo que es el Producto Interno Bruto. ¿Cómo es que nosotros tenemos que por medio de eso nosotros producimos y por medio de eso nosotros comemos, así literalmente? Si no producimos no tenemos una cosa que se llama bienestar económico y tenemos que ir viendo cómo nos tenemos que ir produciendo unos a otros, produciendo y ayudándonos a otros, porque recuérdense que lo principal en la economía que es que nuestras necesidades son ilimitadas y nuestros recursos son escasos. Entonces tenemos que hacer una especie de optimización especial para que lo que tenemos nos alcance. Si lo tomamos desde un punto de vista de la producción de la empresa, una empresa lo que hace es producir un bien o servicio. Puede ser un bien tangible o intangible, o simplemente prestar un servicio, como el servicio que yo de la universidad, que es por donde me pagan, y ustedes están pagando por un servicio, que es lo de la educación. Entonces, tanto bienes y servicios que necesitan las personas y las sociedades
para satisfacer sus necesidades, como les había comentado anteriormente. Entonces, todo se basa en lo que necesitamos como sociedad o necesitamos como, bueno, como país, si lo quieren ver ustedes así, ¿sí? Solo permítame, quiero ver. Listo, va. Entonces, en la mayoría de las veces no se encuentran libres en la naturaleza. ¿Qué pasa? Por ejemplo, les puedo decir eh, un ejemplo sencillo de el Tortrix, por ejemplo, lo que siempre he mencionado, hay un proceso de por medio, porque nosotros no la encontramos libre en la naturaleza, no podemos encontrar un palo que tenga, que su fruto sea los Tortrix, ¿sí? Entonces, hay algo que intermedia entre eso, ¿sí? Por lo cual debe de producirse y a partir de lo que existe en la misma. Entonces, sabemos que nuestras necesidades de la población son y los recursos y la capacidad de la producción sabemos ya cómo son. Lo que hace entonces que como sociedad nos enfrentemos a una decisión económica muy importante, que es hacer el mejor hacer un uso racional de los recursos que son escasos para tener necesidades que son limitadas. Es tan interesante, pero como un paréntesis, me gusta dar la didáctica, me gusta las clases y casi ya me sé de memoria todo esto, entonces solo me apoyo un poco y que ustedes vayan viendo en la presentación. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, si lo pueden ver. Nosotros tenemos factores que tomamos de la naturaleza. Por ejemplo, después de que para hacer un toxis, ¿qué necesitamos? En primer lugar, el maíz, una maquinaria especial, necesitan aceite, necesitan pagarle a las personas. ¿Para qué? Para que éstas entren al proceso productivo que estoy aquí marcando, ¿sí? Así como que una licuadora, todo eso, y sale a la venta o sale nuestro producto final. Hoy estaba oyendo en la radio una especie como que hay, o sea, les dije que hay productos que se compran, tipo carros, Tortrix o algo, hay servicios que se dan, por ejemplo, yo le estoy prestando un servicio a la universidad, los servicios médicos, un montón de cosas más, y hay uno que me llamó la atención que decían de que, así como estas, las famosas apps, las aplicaciones que uno baja, las que son pagadas, si alguien de ustedes las compra, también es un bien porque se está dando a un servicio. Entonces, todo eso, ellos se velan, hacen esto, ven que lo que quieren las personas para sacar un producto. No sé si ustedes vieron una famosa app, no me recuerdo cómo se llama, que es sobre lo del traslado de las personas. Me parece muy interesante esa app, se llama Traeguate. Fue hecha aquí en Guatemala y estuve leyendo al respecto. Ellos encontraron que una necesidad no satisfecha que nosotros de guatemaltecos para trasladarnos. Se los digo, o sea, yo en momento también usé camioneta, me moví en taxi, me muevo en carro, pero a veces uno tiene la necesidad de moverse en Uber, para omitir nombre, ¿verdad? En ese tipo de servicio que lo mueven de un lado para otro y resulta que mi carro se me arruinó y todo, me moví, muy bonito y todo, pero este tipo de servicios viene a complementar muchas cosas más. Entonces ellos tuvieron la idea y la idea está aquí en el proceso productivo. Ellos encontraron una forma de decir, un factor productivo. Hace falta esto. Hagamos la aplicación, desarrollémosla y está el resultado ahorita. Y les digo, a mí me gusta ser un poquito meticuloso con todas estas cosas y me metí a investigar y sí, efectivamente muy bueno. Yo que me muevo igual carros, algún día podré ofrecer un servicio, como también algún día podré pedir ese servicio. Pero me llama a mí la atención, ¿me entiendes? O sea, ellos encontraron los factores, lo metieron toda la licuadora y sacaron esa aplicación que nos puede servir a todos. Vamos a pasar un poquito más rápido porque vienen otras cosas más interesantes. Para todo esto, ustedes han de preguntar, ¿cuáles son los factores de la producción? Los recursos productivos reciben el nombre de los factores de la producción, que son 4. El tercero, la capacidad empresarial, va a depender de su libro, va a depender de la sociedad económica en la que nos encontramos, pero la mayoría de los libros de didáctica económica nos dice que son 4, lo que es los recursos naturales, el capital, el trabajo y la capacidad empresarial. Entonces, un recurso natural puede haber aquella persona que tiene las tierras, aquella persona que tiene el agua, tipo como los pescadores que necesitan de ellos para poder encontrar su producto.
el aire para los viajeros, como les decía su ejemplo. Entonces, mejor dicho, son aquellas personas que tienen sus tierras, ya sea comprados o por herencia, que la pueden utilizar como un proceso productivo para hacer algo, ¿sí? Por el otro lado, existe otra cosa que se llama el capital. El capital, como ustedes saben, aquella persona que tiene la suficiente capacidad económica para detener un bien lícito, no ilícito, por todo lo que está pasando aquí en Guatemala, en la cual nos dice que utilizan desde lo que es dinero, lo que es maquinaria, equipo, instalaciones, recursos monetarios colocados en un proceso productivo con el fin específico de generar nuevos productos. O sea, vamos dos. El trabajo. ¿Ustedes por qué se están capacitando? ¿Por qué están estudiando una maestría? O sea, yo les puedo decir que en la época de mis hijas, creo que ya para llegar a un nivel estándar, yo les puedo decir que puede haber un postdoctorado. Creo que se los hice mención de que anteriormente, yo me recuerdo que mis padres simplemente solo se graduaron de maestros, pero pues chica, tenían el bastante conocimiento de poder impartir clases y todo. Y ahí viene lo que es la universidad, lo que es el pregrado, ya viene lo que es el grado, y actualmente mucha gente se ha especializado en lo que son los postdoctorados. No sé qué nuevo invento nos va a crear la sociedad, pero igual son necesidades no satisfechas que existen cierto grupo de universidades o de personas de eso que busquen eso, ofrezcamos más carreras al respecto. El hecho que ustedes se capacitan es porque ustedes están generando, o ustedes quieren entrar al proceso productivo. Ustedes están estudiando esa maestría porque quieren obtener una mayor capacitación. No es que vayan a ganar más. No sé si con terminar su maestría y todo van a tener un porcentaje mayor de sus ingresos, pero sí les digo que ustedes que ya tienen van a primero Dios obtener una maestría. Si pasan este curso, son mentiras, pero tienen que esforzarse, ya van a optar a unas mejores posibilidades. Entonces ya lo que es el círculo se va acotando, en la cual ustedes, puchica, ya son pocas las personas que tenemos maestría. Yo los insto a que si tienen una posibilidad de seguir estudiando un doctorado, hagan. Y por último, lo que les había comentado, lo que era la capacidad empresarial. La capacidad empresarial, como les dije, no es necesariamente, o hay varios autores que no lo toman en cuenta, pero es aquella habilidad de los empresarios. Perdón que se mueve mucho la computadora, pero es que tengo esta silla que está mera chenca. Es la habilidad de los empresarios para identificar los bienes y servicios que deben ser producidos y la forma óptima de la combinación de los recursos productivos para obtener los bienes necesarios. La capacidad empresarial viene siendo como aquella persona que tiene la idea, ¿sí? Yo me recuerdo cuando estudiaba en los primeros años de la U, que era una forma de decir, yo tengo el dinero, yo tengo el terreno, yo sé de eso, yo conozco cómo producir eso. Pero alguien decía, mire muchacho, pero yo tengo esta idea de hagámoslo. Se juntaban los 4 factores de la producción y se armaba una empresa. Así de sencillo, ¿sí? Pero siempre tiene que haber alguien que guíe cómo hace todo eso, que la capacidad empresarial lo he tratado siempre lo enseño, me gusta y les hago la salvedad de decirle que en unos libros sí, en otros libros no. Bueno, alguien está haciendo broma que si pasamos el curso, pero bueno, suerte, porque a mí me gusta que estudie la gente, eso sí, mis exámenes, en todo caso ahorita con ustedes, que es una forma muy diferente, hago preguntas muy capciosas, tengan cuidado con eso. Pero me gusta que estudien, que les echen ganas. Yo ayudo mucho a los estudiantes en ese aspecto, ¿sí? Bueno, entonces sigamos. Y por ende, cada factor de la producción tiene un factor o un pago a este factor, una remuneración. Lo que es tierra, si nosotros somos dueños de este factor tierra, tenemos lo que es el alquiler. Lo podemos rentar, lo podemos vender. La gente que tiene capital podemos tener intereses de rendimiento. El trabajo, por algo nos pagan, que es un salario, nuestros sueldos. Hoy que es quincena, bueno, que no es quincena, pero este es el primer viernes después de la quincena que la mayoría de personas va a ir a descansar, solo nosotros estamos acá, yo dándoles clases y ustedes recibiendo clases. ¿No les gustaría estar mejor con sus compañeros de la oficina, bueno, afuera, descansando o platicando, lo que hemos ya aprendido, el costo de oportunidad? Bien, mejor ejemplo no pudo haber existido.
Entonces, la capacidad empresarial, nuestras ganancias que tenemos. Entonces, en el capitalismo yo les puedo decir lo que es la capacidad empresarial tiene mucho auge porque son personas que son visionarias o como se le llaman filántropos, que tienen esa idea que a uno no se le ocurre, no sé cómo, no nos cayeron, cuando nos hicieron o cuando Diosito nos hizo, no a todos nos dio las mismas capacidades, pero ese tipo de personas sabe identificar rápido dónde hay ganancias y cómo hacerlo. Necesitamos de todas esas personas y si cada y si mejor dicho, si una persona tiene estos factores de la producción, mucho que mejor. ¿Sí? Vamos, pues, entonces, ¿qué más puntos? Lo que les había dicho, que cada factor tiene producción. Ok, la empresa. Uy, Dios, hay un video que me ha gustado mucho, lo perdí, se me arruinó mi disco duro de backup que tenía, pero tengo muchos videos educativos. Había uno que hablaba sobre la corporación. Actualmente la empresa ha adquirido bastante poder económico porque sabemos que si no tenemos una empresa no comemos. O sea, yo les puedo decir que en los sistemas económicos que han existido desde el capitalismo, marxismo, que les puedo comentar sobre lo que es la Unión Soviética, el, el gobierno te daba trabajo, pero no había una empresa privada, ¿sí? Entonces, actualmente, con este sistema que tenemos en el hemisferio occidental, que es toda América, ¿sí? No la parte de bolsa y todo eso, se ha hecho mucho lo que es el sistema capitalista, que toma mucho en cuenta y le da mucho auge a lo que es la empresa privada, ¿sí? La empresa entonces se dice que es una unidad de producción y es ahí donde recalco mucho la importancia de que si ustedes tienen una idea, ¿sí? Traten de buscar los demás personas que tienen esos factores de la producción y armen su propia empresa. La palabra se me acuerdo que les había dicho anteriormente se llama emprendedor, o sea, ser una persona de emprender un negocio, eso es lo mejor que puede existir. No se mueran con idea, traten de compartirla y traten de juntarse con su grupo de amigos para hacer. Así han crecido muchas más empresas. No sé si alguien vio que esta semana hubo un reportaje de BBC de lo que era Pollo Campero, una empresa familiar que ha generado generación en generación, muy producto nostálgico y todo eso. Entonces, es una empresa de muchos años que quiera o no ha ayudado bastante a lo que es el crecimiento económico. Aquí nos hace mención un poco también a lo que dice que pueden haber empresas privadas y empresas públicas. Las empresas privadas, como bien sabemos, son las que el gobierno o el Estado le da la garantía necesaria para que puedan producir y que puedan contratar personas, entran al flujo circular de la economía, donde contratan gente, sacan un producto, lo venden, se le paga a esa gente y es todo lo que ellos producen. Pueden crearse un montón, mantenerse, crecer y morirse, porque son situaciones en las cuales uno no sabe qué nos va a pasar en el futuro. Si uno supiera qué le va a pasar en el futuro y sabemos de que en cierto tiempo nos vamos a morir, hacemos un montón de cosas. Eso es lo bonito de la vida, que uno no sabe cuándo se va a morir, tiene ventajas sobre eso. Empresas públicas, ustedes dirán, ¿y qué hay en empresas públicas? Tomemos en cuenta que todo este tipo de información, a veces yo me he topado con interesantes preguntas de su compañero y las comento, no en este curso, en otros, que dicen empresas públicas. ¿Por qué hay empresas públicas? Resulta que la mayoría de textos de economía hace referencia a las buenas economías o las economías grandes, donde en realidad hay empresas públicas. Yo les puedo decir una aquí, la famosa empresa municipal de agua, el famoso Empagua, ¿sí? Que tiene a su cargo la generación de todo eso, que son públicas por el hecho de que tienen que tener control total de eso, ¿sí? Para mejorar para prestar un servicio. En otras partes de Estados Unidos o otros países hay empresas de transporte público, hay los famosos aeropuertos que ahorita vienen lo de las famosas contrataciones público-privadas, imagínense, son diferentes, pero sí es necesario porque también lo que son el sector gobierno necesita de personas para poder trabajar y prestar el servicio. La diferencia de uno con otro es que una busca un lucro correcto, y la otra es simplemente prestar un mejor servicio. Alguien va a decirle que es que las empresas públicas no sirven, no sé qué. En su momento funcionaron, no sé qué nos está pasando actualmente, puede hacer la corrupción, puede hacer muchas cosas interesantes, pero
No sé cómo está. Hoy, por ejemplo, me gustó un meme que decía que hay un autor de una canción de marimba que se llama Lágrimas de Telma. Y estaban diciendo que si eso la va a agarrar la CICIG o el gobierno. Entonces, si alguien sabe cuál es esa canción, es una canción de marimba. Pregunten a sus papás. Van a decirle qué grande está. Bueno, sigamos pues. Entonces, al hecho que yo forme una empresa, yo ya soy el dueño de eso. Por lo tanto, yo tengo que velar por qué. Por producir. Pero vean lo bonito de esto. Si ustedes arman su empresa, primero Dios, ustedes tienen que velar por producir, porque si no, no comen. Pero a la vez, ¿qué pasa? Ustedes ayudan también a la economía. Entonces, si anteriormente les decía en los sistemas económicos o los procesos productivos de ese tiempo que el gobierno les daba a uno trabajo, esta función se la trasladaron ahora a las otras personas, a la empresa privada, a la cual se le da todas las cosas necesarias, ir al registro mercantil, poner su patente y todo, producir. Y de eso mucha gente vivimos, pues, o sea, porque necesitamos de ese tipo de producto que genera una empresa privada. Entonces, vamos, disculpe por la muleta que tengo, que me regañaron. Algo muy importante que recalca su información, su módulo, este módulo en especial, lo que es el derecho de la propiedad. Vean, ahí donde podemos hacer muchas cosas, hablar bastante, pero tratemos de resumirlo. Y que yo les puedo decir que un derecho de propiedad es aquello que a ustedes les ha costado, lo tienen y tienen la marca registrada de eso. Tantos ejemplos que puedo dar. Yo me recuerdo que los famosos aros olímpicos no se pueden usar porque se pagan derechos de autor, porque es una propiedad privada. Las famosas invasiones en los terrenos, creo que hay mucha gente aquí del interior de la República que ha de conocer bien eso. No, yo también vengo de Chiquimula y sí sé de eso, que conozco esos pequeños problemitas, pero esas son otras cosas que uno dice, el gobierno no me está prestando la ayuda necesaria al respecto. Ahí viene el problema. Entonces, el derecho de propiedad es una cosa como que a ustedes les costó, ¿sí? Lo tienen que hacer, ustedes tienen que luchar por eso, ¿sí? Algo se me olvidó comentarles anteriormente con respecto a la empresa pública y privada. Quiero que entendamos algo. Lo que es, en muchos libros, o está mal traducido, pero en muchos libros, miren cómo se lo puede decir, una empresa privada se puede volver pública, pero no pública que pertenezca al gobierno, sino pública porque saca emisión de deuda tipo acciones, o sea, su patrimonio en un cierto porcentaje se vuelve público, ¿sí? Es ahí que mayoría de Estados Unidos, y así es como funciona lo que es el mercado bursátil, compra y venta de acciones. No sé si ustedes están enterados que hay muchos problemas en Estados Unidos con respecto a lo de la guerra comercial que tiene con China, y hoy fue problemas con respecto a Huawei, que el sector tecnológico del mercado bursátil fue el que más impactó en la economía. Entonces uno dice, pues chica, ¿y qué me va a pasar? Es muy importante que leamos las noticias, es una recomendación. Si ustedes se dedican a lo que es desde ventas de llantas, de lo que sea, tratemos de buscar las noticias económicas de nuestro país y más las internacionales, porque imagínense que no se llega a un acuerdo con China, simplemente China va a dejar de producir, y nosotros que mandamos a traer muchos productos de China, ¿sí? Porque hay un montón hechos aquí en China, vamos a tener problemas al respecto, ¿sí? Entonces, ¿por qué se vuelven públicas las empresas privadas? Como una especie de resumen, porque sacan emisiones, necesitan de capitalizarse, ¿sí? Para seguir produciendo, ya sea que lo invierten, ya sea que sacan nueva maquinaria y un montón de cosas más. Eso se lo dice con el fin de comentarles. Vamos, pues, jóvenes. ¿Dudas sobre el módulo número 4, jovencitos? Vamos a ver, aquí alguien escribió. Eh, entonces yo les comentaba de que con respecto a lo de empresas es muy importante, porque si se genera empleo a través de la empresa privada, ayudamos al país. Entonces yo no sé, pero yo siento que a veces que al empresario tiene que
tener una visión muy congruente de qué es lo que quiere, qué es lo que va a hacer. Y les digo, es bien difícil montar una empresa, bien difícil, pero las recompensas no son inmediatas, son posteriores, pero son buenas, ¿sí? Ahí el detalle de que hay unas personas que sí que fracasan y otras personas que logran tener éxito. Como dirían muchas gentes, es cuestión de perseverar, ¿sí? De lo que ustedes puedan seguir haciendo. Entonces, otra cosa, ahorita vamos a hablar ya sobre el otro módulo, solo permítame que me desconecte de mi WhatsApp por si ustedes me escriben. Ok, listo, digamos pues. Ok, vamos a hablar entonces en el módulo, si no tienen más dudas, vamos a hablar ahora de lo que es el mercantilismo, la intervención estatal, que está interesante, salario mínimo, los precios controlados, las tasas de interés, el control de tipo de cambio, el impuesto al comercio internacional, que ese es, creo que voy bien en tiempo, calculaba media hora para cada uno, mejor si tenemos más tiempo para sacar alguna duda. Ok, ¿por qué se habla mucho de lo que es el mercantilismo? El mercado sucedió como una especie de introducción al comercio internacional, en una corriente económica que se originó entre los pensadores hombres del Estado y los mercaderes del siglo XVI y XVII en Europa. Hubieron economistas mercantilistas, combinaron sus observaciones empíricas con algunas reflexiones que deben calificarse como, en su caso, pioneros. Les voy a contar un par de ejemplitos. Su planteamiento se orientaba también a proponer recomendaciones prácticas. Todo esto se dio en el siglo XVIII, donde fue la mayor comercialización a nivel mundial. Y esto se considera como una fase de la historia política económica de lo que es toda la economía a nivel mundial. ¿Alguien se ha de acordar, por ejemplo, en la época de los 1800? Estoy hablando puro mexicano, en la época de los 1800, en la primera revolución industrial que se dio en Inglaterra, que muchos hablaban de lo que era el, eh, con la introducción de los ferrocarriles, hubo más traslado de producto, eso hizo aumentar mayor la producción. Me estaba tratando de recordar unas historias muy bonitas que, por ejemplo, nosotros vivíamos en cavernas y todo, simplemente teníamos ¿qué? Salíamos a cazar lo que comíamos y ahí lo demás lo teníamos, pero a veces era necesario tener otras cosas, entonces yo tenía más de una cosa, pero necesitaba de otra, entonces ahí es donde se explica que el trueque. Pero haciendo un símil con esto, con respecto al mercantilismo, resulta que las empresas ya con la opción de poder trasladar su producto vía férrea a través de diferentes ciudades de ciertos continentes se podía vender. Entonces de ahí empezaron muchas cosas con respecto a las teorías del mercantilismo, que era encontrar la forma de cómo seguir produciendo, ¿sí? ¿Alguna otra duda aquí, jóvenes? Bueno, vamos pues. Yo les puedo decir que, por ejemplo, se denomina mercantilismo a lo que es todas las ideas que estuvieron para mejor forma de poder producir, ¿sí? Muchas personas le hacen referencia a lo que fue ciertos autores franceses, uno es francés, el Francois Queneau, hubieron otros que afirmaban que la existencia de una ley natural por lo cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno. Miren dónde estamos ya hablando. La doctrina que ellos decían era una especie de que decir dejar hacer, dejar actuar, que no intervenía el gobierno. Les digo, a veces uno dice, ¿para qué uno paga impuestos? Si uno paga impuestos es porque quiere tener mejores resultados. Son un montón de discusiones. Alguien puede decir, no, es que los impuestos son buenos, que son malos, pero en mi experiencia yo les puedo decir resumiendo que ambos necesitamos, tanto el sector privado como el sector público, y no puede haber divorcio entre ellos. ¿Sí? Es bien difícil, pero se trata de llevar a un mejor término. Entonces, a partir de ese punto de lo que era el mercantilismo, también surgieron otras corrientes económicas sobre eso.
Unas eran los fisiócratas y otros eran, no me recuerdo, pero era otro nombre que decían cuál era la mejor forma de poder producir y poder generar ganancias. Como toda doctrina económica en su momento, generaron lo que fueron ventajas y lo que eran sus desventajas. Entre muchas cosas, yo les puedo decir, podemos la número que 2, 4, 5, la mayor cantidad de riqueza representado en la junta de metales preciosos como era el oro y la plata. Mientras más oro uno podía obtener, se consideraba ya un mercantilista. Una de sus muchas desventajas, que también lo existen, el alto precio y el monopolio trajo con consecuencia el contrabando y comercio clandestino, que no pagaban derechos aduaneros, violaban los de fraude y defraudaban lo que era el gobierno, que eso se amara con lo que era el monopolio encarecedor, fue la mayor incentivación. Si lo traigo un poco a colación a los días actuales, ustedes dirán, ay, no, es que mejor si solo a mí me compran, que esto, que yo lo traigo, yo tengo la exclusividad sobre eso. Vean, yo les puedo decir que esos debemos de madurar al respecto, económicamente hablando como sociedad, porque si existe una persona que solo importa un producto y solo él tiene el derecho de, el ser humano por ende busca unas alternativas y lo que les he dicho, que como un monopolio fija su precio a su antojo, eso lo vamos a ver en micro, que les comento que llame micro, entonces posiblemente si me tocan ustedes me van a seguir viendo la cara y ahí vamos a ver mucha matemática, bastante, y ahí sí que lo voy a presionar un poquito más. Entonces regresando al tema, resulta que con uno de los problemas del monopolio que se ve como una desventaja a la sociedad es que el productor puede ejercer presión sobre el precio, puede imponer el precio que quiera, no nos queda otra que comprarlo, pero sucede que también existen consecuencias que aumenta el contrabando, el comercio clandestino y muchas otras cosas más que eran, mejor lo dejo libre, ¿sí? Que sea lo que se dé, pero son cosas que tenemos que ir madurando poco por poco. Entonces ahorita aquí les enseñé lo que es las ventajas y lo que es ventajas. Vamos, hoy, tema bonito, vamos con jóvenes. Si nuestros padres, ¿no? Tengo que... Alguien creo que me acaba de escribir, pero no lo veo. Chat. ¿Qué pasa con la intervención estatal? ¿Es buena o mala? ¿Cómo la consideran ustedes? Aquí hay mucha tela que cortar, no quiero pasarme más de los 40 minutos, pero ¿cómo poder entender por qué hay una intervención estatal en algo? ¿Sí? Se lo voy a poner de una forma muy sencilla y me gusta dar un ejemplo. Alguien está escribiendo, ¿quién es el Flor? Dice, es buena, sin embargo, la corrupción del país no deja que opere. Y ahí el detalle, porque ambas cosas, tanto el sector productivo, que es el que quiere decir, ya no te metas gobierno, pues, y por el otro lado el gobierno, no, es que vos como empresa los tratas mal. Una le dice que sos corrupto y la otra le dice es que no paga los impuestos que son. Y le dije que no puede haber un divorcio entre estas dos cosas. Vivimos eternamente en un pseudo divorcio entre lo que es el gobierno y lo que es en la empresa privada. A modo de ejemplo puedo decir, por ejemplo, ¿se recuerdan en épocas de su colegio donde iban a estudiar, regresaban? En mi caso, por ejemplo, yo terminaba mis tareas y todo, y me iba a jugar. Dirán qué buena memoria tener el éxito, ya tengo un par de memorias de eso. Pero si mis papás miraban de que mis resultados académicos iban desmejorando, ellos me intervenían con el hecho de que yo retomara mis punteos buenos y correctos. Así puede haber también en la economía. Entonces puede ser cosas tan sencillas como decir de que si veo que existen 5 empresas voy a ponerlo así, 3 empresas, y a ver si llego a lo que quiero decirles. 3 empresas de telefonía en Guatemala, que prestan el servicio de lo que es la telefonía móvil. 2 de ellas se juntaron, ¿sí? Entonces solo queda la del color azul y la del color, ¿qué? Ahora creo que es que ya compró a la española. Quedan 2 grandes empresas y las únicas, ¿va?
¿Qué pasa si una de las dos compra la otra? ¿Sí? ¿Deberá intervenir el gobierno? ¿Y por qué va a intervenir? Si el convenio para ellos mejora, porque como a uno le vende la idea, es que nos unimos y le vamos a prestar un mejor servicio. En un momento sí, como se dice, toda escoba a un principio barre bien. Entonces, les digo que en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde viene la mayoría de libros, hay una ley antimonopolio, que el gobierno, mírenlo así, tarde o temprano se da cuenta y multa y eso, y obliga a que se separe. Porque el perjudicado, ¿quién es? Nosotros como consumidores, ¿sí? Ahí sí lloramos por la intervención del gobierno. Otro ejemplo que yo les puedo dar es una forma muy sencilla de decirlo, no sé si hay alguien, gente aquí en el interior que ve lo que es los cafés, que cuando el precio del café está alto en el mercado internacional, que ya no ha habido, ni siquiera mencionan nada con respecto, mira, o sea, si ellos se toman la mano en conciencia y dicen, mira vos gobierno, yo te voy a ayudar pagándote un poco más de impuestos, porque sé que tenés problemas y quiero poner mi granito de arena. Ningún empresario tiene esa mentalidad, ¿sí? Pero eso sí, cuando está la ROI, cuando hay problemas en el mercado a nivel internacional, viene la asociación esta y, ay, por favor, gobierno, echámonos las manos, intervenirnos, echarnos de todo. Entonces, a lo que voy yo es de que ni uno ni otro. El problema que tenemos somos nosotros. Como yo siempre he enseñado cursos en diferentes niveles de economía, en un curso de política económica que muestro muchas cosas más avanzadas, yo les hago referencia a una especie de decirles, ¿están o no están de acuerdo en las intervenciones? Y la mayoría de los alumnos que también son para economía y otros para otros cursos han llegado a pensar que el problema no es ni del gobierno ni del sector privado, el problema somos nosotros, ¿sí? Queremos demandar muchas cosas sin pagar algo, ¿sí? Igual, si nosotros nacimos en Guatemala, como diría Cantinflas, es un gusto haber nacido acá. Si no tienes opción de dónde haber nacido en otro lugar, tienes que aguantarte. Entonces, a lo que voy yo es de que, otro ejemplo que se me viene, tiramos basura, la dejamos en la calle, y nosotros, así, nosotros pagamos impuestos para que limpien las calles, pero no se da abasto, gente. Hay muchas gentes, o sea, que tiran basura, y esas personas que lo limpian no se dan abasto. Viene la lluvia, tapa, y ya quedan inundaciones bonitas, ¿sí? Entonces uno dice, y no que pagamos impuestos, pero también tenemos que colaborar uno al otro, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Recordemos que antes el gobierno respondía por preguntas básicas. Con lo que les había comentado, el gobierno antes nos traía la producción y ellos decían qué hacer. Ahora lo dejamos libre. Tan libre, muy difícil. Otro ejemplo que me viene a la memoria. ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvo Fritz García Galón aquí de alcalde con respecto a lo que era el transporte público? Les digo, si alguien sabe me lo puede corregir, pero de subsidio el gobierno paga millonadas, millonadas exageradamente altas para mantener nuestros busitos viejitos para ir para abajo. Pero ¿por qué no nos quejamos de decir, miren, estamos pagando, arreglen las camionetas? ¿Sí? Nosotros también somos dejados. Entonces, si no tenemos una especie, esta palabra, auditoría social con respecto a qué hacen nuestros queridos gobernantes, que valga la redundancia, estamos en época eleccionaria, época de elección, no se dejen ir por cosas tan sencillas, simplemente, y si les preguntan, ¿cuál es tu proyecto de gobierno? Les da una gran casaca, mejor sepan por quién hacerlo y mejor seguir teniendo una auditoría fiscal, ¿sí? Entonces, hagamos eso, también colaboremos nosotros porque vivimos en un único planeta, no hay otro por el momento, tenemos que luchar por ello, si no nos va a ir feo, si no ya no vamos a tener bisnietos, ¿sí? Actualmente, ¿cómo estamos? Yo les puedo decir de que el gobierno en realidad te da la garantía para que pongas su empresa, hagas esto, hagas un montón de cosas. Pero también a veces necesitamos de la intervención del gobierno, por ejemplo, cosas tan sencillas como lo que pasó con el café, que la buena casaca que dicen ellos sí es que se van a perder un montón de empleos en la economía y que la roya, pero ¿por qué no dicen, ah, es que fue por culpa mía porque yo en su momento no te pagué impuestos para que vos ahorita ese impuesto me lo regreses a mí? Alguien va a decir, Lick, pero que todo se lo roban. Entonces volvemos a lo mismo, es un círculo vicioso que nadie quiere ceder, pero no podemos divorciarnos de eso si tiene que ser.
Algo más sobre eso, las intervenciones estatales, quiera o no, las necesitamos. Es una medicina que a la larga tenemos que tomarla, ¿sí? Porque peor es que no tuviéramos nada. Me acuerdo que ayer estaba, no, ayer, sí, ayer fue, no, el martes estábamos hablando sobre el tipo de cambio y habíamos referencia que en Guatemala el tipo de cambio no es ni fijo ni flexible. Una forma muy sencilla, es una especie de flotación social en la cual se deja libre al mercado, pero cuando se sobrepasa ciertos niveles, hay intervención de parte del gobierno del Banco de Guatemala para reencauzarlo nuevamente. Alguien puede decir, no, Lick, es que yo me dedico a eso, a mí me jode el banco cuando entra al mercado. Pero es porque son cosas que a la no, o sea, las acciones emprendidas por el gobierno cuando hace intervención estatal busca el bien común, no el bien particular de un grupo social. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa más? Ahorita siempre hay que hacer un ahorita con su compañero escribió algo muy interesante. Me gusta recordar, por ejemplo, el ejemplo que le doy. Usted vio en la película El Proyecto X, donde ciertos patojos hacen una fiesta tremenda en la casa, que hacen de todo, pero lo que quiero yo darle encima y es decirle, ¿qué pasa si sus papás le dicen, mira, mijo, te acabas de graduar de la UBA, mira, te puedo dejar la casa del puerto, pero no me vas a hacer mucha bulla ni me vayas a llenar la casa? ¿Qué es lo primero que hace uno? Lo contrario. Necesita intervención de los padres, pues, para decirles así. Y como dice que bien su compañero, necesitamos una especie de liderazgo. Si no nos matamos uno al otro, así literalmente. Aquí hay, porque hay unas razones de la intervención, el equilibrio del mercado no siempre es bueno, no proporciona la mejor solución para la sociedad, para un grupo de personas, sí. ¿Sí? Entre otras situaciones ocurre cuando existe un fallo en los mercados, productos agrarios es común, épocas de desabastecimiento. En estos casos es necesaria intervención del Estado en la economía. No, pues. Ok, wow, salario mínimo. Eh, Vamos a ver qué. Vamos a ver, alguien pasa. Sí, ¿y por qué existe el salario mínimo? Aquí podemos pasar un buen tiempo, que no es el objetivo. Miren, pues, hay que verlo de dos perspectivas. Y como yo siempre he recomendado, y si no se los he dicho, se los recomiendo. Amo símil, si les se han dado cuenta, me gusta mucho ponerles en otros contextos ejemplos muy sencillos para después ponerlos complicados. Vamos a ver, yo puedo decir, miren, jovencitos, ustedes, ¿por qué son del Real o por qué son del Barça? Alguien va a decir, es que yo soy del Barça porque toda mi familia es del Barça. Me están imponiendo algo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo soy del Real y toda mi familia es del Barça? Hay conflicto. Vean la diferencia. Entonces, regresando a este tema de lo que es el salario mínimo, si no existiera un salario mínimo con respecto a una intervención, ¿cuánto creen que pagarían las empresas para los trabajadores? Lo mínimo posible, mínimo, mínimo, mínimo posible, porque lo utilice como un factor de la producción. Que vean, a la larga nos podría afectar como sociedad. Pero alguien puede decir, no, Li, que es que en un lugar pagan bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero depende mucho de nuestra producción, jóvenes. Todos nuestros salarios se tienen que ir en base al comportamiento de lo que producimos, ¿sí? No es así como en los gobiernos, creo que no, en el Ministerio de Salud creo que hay como 3 o 4 sindicatos. Digo, pero ¿por qué tanto desperdicio? Miren cómo lo voy a decir. ¿Por qué tanto desperdicio de personal dedicado a eso, sabiendo que puede producir? Que es el que por velar por los derechos de los trabajadores. Tiene razón también, pero son dos cosas que no podemos separarlas, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si entonces el gobierno interviene y dice, no, es que vos tenés que pagarlo justo o tenés que pagarles bien, si no te cierro tu empresa? ¿Qué hace el empresario? Lo cierro ya, le sale peor, porque le sale el tiro por la culata, porque entonces ya le traslada un problema a lo que es el desempleo al gobierno, muchos problemas más. Son temas bien difíciles, bien candentes, si lo quieren ver así. Creo que a principios de este año también iba a haber una reforma en el salario mínimo, que el presidente es el que toma la última decisión y resulta que la dejó igual que el año pasado, ¿sí?
uno dice, ¿qué está pasando alrededor del mundo? Porque no nos conviene compararnos simplemente con nosotros mismos. Vea, alrededor del mundo, cuando se hace política económica o decisiones de política económica, se toma mucho en cuenta lo que es los incrementos. Entonces, si alguien es abogado, más que todo laboral, va a estar en contra mía, pero si mi factor de la producción trabajo ayuda a que una empresa trabaje, ellos me pagan a mí por el factor de la producción. Entonces, por ende, si yo doy una mejor idea de producción a la empresa y se vende, la empresa me debería de reeditar más allá de lo que yo gano. ¿Sí? Hace como, wow, en épocas de la universidad me recuerdo, y tengo también grabado porque era un compañero se dedicaba a ventas de vehículos en Viña y decía que ese año ellos iban a recibir 150% más del salario de aguinaldo, porque las ventas eran buenas. Ah, pues chica, yo, me gusta, qué bueno, pues una empresa que en realidad eh, ayuda a sus trabajadores. Pero si esto fuera el caso, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si no hay ventas? Y ustedes es así, pues, mire patrón, yo sé que no está vendiendo, pues bájeme el salario a la mitad, pues no lo haríamos, ¿sí? No lo haríamos. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos compromisos, deudas y un montón de cosas que nos obligan a que con ese pequeño salario que tenemos lo llevamos. A lo que quiero agregarles a comentar es con respecto a lo que les había dicho de los abogados y que son de derecho laboral, es de que como dicen los sindicalistas, lo ganado es lo que ya no se puede perder, ¿sí? O sea, yo apenas llegué a ganar esto y a mí no me van a bajar mi salario por convenciones internacionales de la OIT, del artículo 80, no sé qué más cosas, pero debería ser diferente. O sea, verán cómo es mi punto de vista, yo no soy ni para un lado ni para el otro, yo les muestro todo un abanico de posibilidades y ustedes ya después deciden. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, mejor avancemos, bonito. Entonces, ya lo que les digo, que el salario mínimo fue algo por intervención del gobierno porque se estaba viendo de que no se pagaba lo correcto para las personas que dependían de ese ingreso. ¿Sí? ¿Se pelea para que se aumente? Sí, bastante. Pero si yo les podría dar un consejo y ustedes lo pueden trasladar a esas personas que tienen ese salario mínimo, que traten de buscar otros fuentes de producción o de conocimiento para que puedan salir a otra especie de actividad económica. ¿Ok? Vamos pues convencidos. Aunque existiendo el salario mínimo, hay empresas que no pagan ni siquiera el mínimo. Sí, es cierto. Es cierto. Por ejemplo, la mayoría de empleadas de casa, ya no se les paga, no sé por cuánto anda el mínimo, pero ellas no pueden se les paga, ni siquiera se les paga extras. Hay mucho por hacer, pero ambas cosas tienen que dar un acuerdo. Aquí no se vale decir yo te gané, yo perdí. Aquí se vale a que los dos es gana y gana. Vamos, digamos que ya está distinto. Tasa de interés, rapidito. La tasa de interés es el precio del dinero a través del tiempo. Por lo tanto, tiene su mercado como es su oferta, como es la demanda. El precio del dinero en la tasa de interés, por ejemplo, ustedes ganan su dinerito, les queda, ¿qué? ¿Cuántos que dicen los financieros? El 10-15% de su ingreso de cada un ahorro, les pagan una cantidad de X. Ese es el precio que ustedes están dispuestos a sacrificar para dárselo al banco. Miren cómo lo voy a decir, para que él, aprovechándose de ese mi dinero, lo preste a alguien más, sacando su ganancia, sacando sus cosas y a mí me pague un poquito. Vean, resulta que estos también tienen su mercado de oferta y demanda. El mercado de oferta de dinero, ¿quién creen que lo hace? El mercado de la oferta de dinero lo hace lo que es la base monetaria, lo que es el Banco Central, ¿sí? El Banco Central de cada país, en este caso el Banco de Guatemala, es los únicos que tienen la exclusividad del monopolio estatal de la emisión del dinero. Ahorita se van a empezar, puchicali, pero si es un momento que casi lo que es un monopolio es malo. Lo necesitamos, en este caso, como le dije, monopolio estatal de la emisión del dinero, porque ¿qué pasa si existiera un montón de bancos que emitieran dinero?
se volvería un caos. Y eso pasó en la época de los años 1900 en Guatemala con la primera reforma monetaria, en la cual solamente hubo un banco que emitía ese dinero, porque existían billetes hechos por diferentes bancos, pero solamente ese banco se podía ir cambiar. Y ella tiene desayuno, ¿verdad? Bueno, pero a él no cena, ¿alguien ¿no? está hablando? ¿Alguien está hablando de un desayuno? Son mentiras. Entonces, y la demanda de dinero es lo que nosotros demandamos en la economía, ¿sí? Que nos pagan y resulta de que ya no nos va, un ejemplo, ya no nos alcanza dinero, voy a solicitar, demando más, solicito un préstamo, me hace mis cuotas y todo, y voy encontrando una forma de salir adelante. Entonces, es una forma muy sencilla de lo que es oferta y lo que es demanda, y hay un equilibrio en nuestra sociedad con respecto a eso. Sale desayuno, dice. Sigamos, pues, jovencitos. El tipo de cambio. Ok, miren, pues ahí su compañerita que trabaja en un hotel no nos hará mentir que a veces le llegan en dólares. El dólar, véanlo como el precio de un producto, ¿sí? El producto son los dólares. Y nosotros pagamos por obtener ese dinero, pagamos una cantidad 180, no sé cómo, pero a veces nosotros compramos y a veces nosotros vendemos. Va a depender mucho de la sociedad, cómo estemos, pero los tipos de cambio, no sé si su compañera que había dicho que trabaja en un hotel, no sé si alguna vez ha topado con personas que le quieran pagar con yenes, que le quieran pagar con euros, que más o menos se trata con dólares, que es lo más común, o cualquier moneda que uno nunca ha visto. O sea, si ustedes lo reciben, ¿cuál es el riesgo que toman? Que tienen que buscar en internet, se lo quieren ver, a cómo está el tipo de cambio. ¿Sí? Dirán 8, 9, pero no, pero está bien difícil la convertibilidad, ¿sí? Me refiero de que si ustedes reciben por un servicio, un pago de ustedes lo quieren recibir, ¿qué? A más bajo, para después, más caro. Es como un producto, entonces de eso no hay pierde y no tenemos muchas cosas que comentar al respecto. Qué bonito, aquí viene lo que es los sistemas cambiarios. A través de toda la historia han habido un montón de tipos de sistemas cambiarios, que es la relación contra los demás monedas del país. En Guatemala, en la época del año 2000, por ahí, 2001, 2002, se creó la tercera reforma monetaria. La segunda fue en época de los años 1950 con el señor que está atrás de su billete de 50 quetzales. La primera fue con Justo Rufino Báez, que está atrás de su billete de quetzal. En esta no hay todavía en la tercera reforma. En la tercera reforma lo que se hizo es que ya se dejó libre el mercado de divisas. En el sentido de que antes el Banco Central compraba y vendía todas las divisas. Ahora ya se liberó, ya es cada quien, pero siempre hay sus respectivas consecuencias al respecto. No me dejará mentir aquellas personas que utilizan muchos dólares, que les afecta cuando el tipo de cambio baje. A unos que, no, es que yo tengo dólares y está subiendo. Ay, pues qué buenísimo. Más que sube y que baja, les explico, ya en temas económicos, un descenso en el precio del dólar se llama una apreciación y un ascenso en el precio del dólar se llama depreciación, ¿sí? Entonces, yo les puedo decir, cuando el tipo de cambio se aprecia, o sea, que baja, ¿quiénes salen ganando? ¿Los que importan o los que exportan? Los que resultan ganando son los que importan, ¿sí? No es que le importen, sino que de importar, productos, porque ustedes van a importar una maquinaria que les vale $1000 en el tiempo 1 en el tiempo 0 y tiempo 1, en el tiempo 0 estaba el tipo de cambio a 7.80 y en el tiempo 1 estaba a 7.50, ya ganaron casi 30 centavos. Pero el que sufre es el exportador, porque si exporta algo por $1000, que van a representar en el tiempo 0, 8, y resulta que se vende hasta de un mes y el tipo de cambio se depreció, o sea, perdón, se apreció y bajó más, simplemente pasaron de 8 a recibir 7.60, ya perdieron 40 centavos. Entonces es una especie de control, o sea, una especie de libre
pero ahí donde yo les mencioné anteriormente, donde el tipo de cambio para Guatemala es una especie de tipo de cambio sucio, se le llama, pero si lo quieren ver en términos un poquito más económicos, es un tipo de cambio de rotación controlada. O sea que en base al comportamiento del tipo de cambio, así es como hace intervención el Banco Central. Con el hecho de que no exista mucha fluctuación en la economía. Viene a esto un comentario de alguien en un curso que me dijo, mire, Lick, pero ¿por qué interviene el Banco Central? No debería intervenir. Ok, que no intervenga, dije yo, no, no hay ningún problema. ¿Cómo querías que estuviera la volatilidad con respecto al tipo de cambio? Entonces, él se quedó, sí, necesitamos un control o algo en que nos ayude a llevarlo. La famosa oferta y demanda, que ustedes dicen, oferta y demanda, se equilibra, la mano invisible, no hay problema. La mano invisible, déjenme decirles, funciona así y solo así. Todos somos correctos en todo. ¿Sí? Así. En el sentido de que todos somos correctos, ahí no te voy a cobrar más de lo que te debo, no te voy a pagar más de lo que te voy a dar. O sea, si fuéramos una utopía, que no lo somos. ¿Sí? Entonces, el Banco Central lo que hace es una especie de controlar como el tipo de cambio. Y déjenme también, si no se lo sabían, el Banco de Guatemala no hace el tipo de cambio. ¿Sí? ¿Quiénes hacen el tipo de cambio? Los mismos agentes financieros de la economía de Guatemala. ¿Cómo? En base a las operaciones que ustedes hacen con los bancos privados, con las empresas o con personas particulares, hay un reporte que se manda electrónicamente al Banco Central donde entra a computar toda esa información y al día siguiente de todo eso se publica el tipo de cambio en base a unas fórmulas para poder encontrar cómo es que se comportó eso. ¿Sí? No es que lo hago y yo pongo el tipo de cambio que yo quiera. ¿Sí? Entonces es en base al mercado. ¿Cómo es que puede intervenir el Banco Central con respecto al tipo de cambio? Simple. Hacen una especie de promedio ponderado móvil, le sacan una versión estándar y de ahí se adelantan cuánto va a estar. Si baja o sube de ese rango encontrado, interviene. Lo que sucede en la época de mayo del 2016, donde el tipo de cambio estaba apreciando tanto, que el precio de ese bien, que es dólar, bajó tanto, ¿sí? Que había un exceso de liquidez, que el Banco Central lo que empezó fue a comprar. Y al comprar, ¿qué estaba haciendo? Reduciendo la cantidad de dólares que había en la economía, pero el objetivo no era ese, el objetivo era que su precio llegara y regresara nuevamente a lo que era su banda de trabajo. Caso contrario, pues también de que el tipo de cambio se esté depreciando tanto, que se vuelve tan caro que lo que hace es inyectar dinero, inyectar dólares a la economía para que baje su precio. Van a decirle, pero es que ahí está mi ganancia. Y ahí es importante que si uno sabe cómo va a actuar el Banco Central con respecto a cuándo va a intervenir, ahí donde uno hace dinero. Y no solo se lo digo acá, se lo digo en cualquier parte del mundo. Por eso se estudia mucho el comportamiento de la economía a nivel mundial. Para Guatemala, el hecho que el tipo de cambio es el tipo de cambio del quetzal con respecto al dólar. La forma más común de cotizar el tipo de cambio es 7.80 creo que está por dólar. Les digo, a nivel internacional, el tipo de cambio de Guatemala es muy estable y eso denota mucho de nosotros. Mira cómo lo voy a decir, no porque nuestras autoridades monetarias sean pilas en controlar el tipo de cambio, sino simplemente nosotros no estamos tan contaminados económicamente hablando a nivel mundial con respecto al comercio internacional. ¿Sí? Jovencitos, estamos en tiempo. Rápido, ¿por qué no nos dolarizamos y por qué se dolarizó El Salvador? Resulta que para tomar la decisión de dolarizarse es porque tenían la suficiente flujo constante de remesas, ¿sí? Eran tanto lo que tenían que podían bien dolarizarse. No sé si actualmente a El Salvador le puede seguir funcionando, pero yo pienso que de aquí a unos 10, 15 años creo que va a haber un retroceso en eso porque son ciclos de cómo poder entender y cómo poder ayudar a la economía. Bueno, jovencitos, ha sido un gusto, realmente. Sí, aquí dice su compañera que al final el inconveniente con El Salvador es que los precios subieron. Yo me recuerdo cuando se dolarizó, yo vivía en Chiquimula. Aquí en Guatemala valía como 3 4 que, no, por mucho sí, como 3 quetzales la prensa. Allá en El Salvador valía 25 centavos. Si hablemos de 25 centavos a un precio X, uno decía, puchica, qué caro.
Es cuestión de irse acostumbrando y de encontrar las mejores oportunidades de negocio. Jovencitos, pasen feliz noche. Ha sido un gusto y estén al tanto de su WhatsApp si necesitan alguna ayuda para ver si yo les puedo ayudar con algo más. Pasen feliz noche, jovencitos. Nos vemos. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.